Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañen esta semana en su programa Agro y Más, a través de los micrófonos del programa Emisoras Culturales del ICER a lo largo y ancho de nuestro país, por supuesto a través de Canal 53 de Cable Victoria y también, por supuesto, a través de las redes sociales que siempre tenemos a su disposición, Facebook, Instagram, YouTube y ahora también en Spotify. Usted se puede mantener bien informado sobre el sector agropecuario con nosotros. Nos busca como Agro y Más Costa Rica. Igualmente, recordarles que tenemos un número de WhatsApp para mensajería, importante que ustedes lo sepan, es para mensajería, el 8306-5747 para cualquier consulta que ustedes nos quieran hacer mediante mensajería de WhatsApp sobre el tema de esta semana o sobre cualquier otro tema de su interés. Para nosotros es sumamente importante su compañía y por eso siempre queremos que usted esté bien informado y cada semana hacemos una búsqueda de temas, ya sea para satisfacer su necesidad de algún tema de información o también buscamos temas que sean importantes para ustedes en la búsqueda de alternativas o acompañamiento, proyecto y información que pueda ser muy útil para ustedes y la puesta en práctica en sus sistemas productivos. Esta semana vuelvo a agradecer profundamente a la Corporación Ganadera Nacional Corfoga, que es un aliado estratégico que tenemos en el desarrollo de iniciativas de proyectos y temas de información y capacitación para ustedes. Esta semana vamos a hablar sobre lo que son los bonos voluntarios de captura de carbono en fincas ganaderas. Una alternativa económica que se está tomando en consideración hoy para que usted tenga alguna otra retribución por las buenas prácticas pecuarias que usted desarrolle en su sistema productivo. Llámese prácticas pecuarias, o agropecuarias, a todas aquellas prácticas que están inmersas dentro del programa NAMA Ganadería. Llámese cercas vivas, llámese rotación de pasturas, principalmente esas prácticas que ayudan a la captura del carbono y que este carbono sea debidamente cuantificable para que pueda ser una opción pagable en un futuro mediante diversos proyectos. Bueno, sobre ese es el tema de esta semana, sobre este proyecto que está desarrollando Corfoga, Plan 21 y la empresa Bomitra como una alternativa para tener alguna otra ingreso en las fincas ganaderas de nuestro país. Preste mucha atención a este importante tema de esta semana en su programa Agro y Más. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver durante la presentación? Un poquito el contenido que vamos a ver es cómo se desarrolla, cómo es que se da este proceso de fijación de carbono en las pasturas de las fincas ganaderas, cómo se cuantifica, cómo se mide ese carbono y cómo se puede participar en el proyecto, un poco más de qué se trata, ¿verdad? Cómo podemos incorporarnos, cuáles son los requisitos, limitaciones y demás, ¿verdad? Bueno, vamos a iniciar un poquito con esta parte del proceso de fijación de carbono, ¿verdad? Que muchas veces desconocemos, incluso yo, previo al proyecto, no tenía muy claro, ¿verdad? Entonces ya sumergiéndose uno un poco, este proceso se desarrolla a través de un proceso bioquímico que se le llama de forma resumida bomba de carbono, ¿verdad? Y consta principalmente de 3 fases. Esta primera fase es la parte de acumulación de biomasa aérea y es cuando, por ejemplo, el ganado abandona un potrero, una área de pastoreo, la abandona y en el tiempo, en el periodo de descanso, llámese 30, 35, 20, etcétera, los días de descanso que considere pertinente el productor, en esos días de descanso va aumentando la biomasa aérea que se encuentra en esa pastura, ¿verdad? Sin embargo, pues algo que nosotros no vemos es también la parte de la densidad de raíces, ¿verdad? Y la profundidad de estas, que también en este tiempo de descanso, más o menos a una relación parecida de lo que vemos arriba, digamos en la superficie de la tierra, más o menos también a nivel de raíz se desarrolla parecido también, ¿verdad?
y en el tiempo de descanso pues va aumentando la densidad y profundidad también, ¿verdad? Esto por medio de la fotosíntesis, ¿verdad? Que es este proceso bioquímico por medio del cual las plantas aprovechan la energía del sol para producir o formar carbohidratos estructurales que le permiten a la planta precisamente ir creciendo en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esta es la primera fase, ¿verdad? La acumulación de biomasa. Posteriormente viene la segunda fase, que es la parte de descarga y de redistribución, ¿verdad? En esta fase, ok, llegamos a ese punto óptimo de cosecha. Voy a devolverme un momento aquí a esta primer filmina. Estamos en esta etapa 3, ¿verdad? Donde es el punto óptimo de cosecha de la pastura, ¿verdad? Entonces ahí entra el ganado a pastorear. Ese ganado entra a pastorear y acumula excreta en ese potrero, acumula orina. Esa excreta, si no tiene ivermectina, el escarabajo estiércolero hace su trabajo de ir incorporando parte de ese estiércol al suelo también. Esa es una manera de acumulación de biomasa. Sin embargo, esa no es la principal manera en la que se va acumulando carbono orgánico en el suelo, sino es esta otra, es por medio de las raíces, ¿verdad? Una vez que el ganado entra a esta área de pastoreo, va consumiendo la pastura, pues la planta también sacrifica, por así decirlo, una parte de las raíces, de esas raíces que venía acumulando en ese periodo de descanso, esa densidad ya al punto óptimo de cosecha, una densidad importante de raíces a nivel de cantidad y de profundidad. Una parte de esas raíces, entre comillas, las sacrifica para una cuestión de balance de la misma planta y que pueda esta rebrotar también después de que el animal la consumió, ¿verdad? Entonces, entre comillas, sacrificio o ruptura de estas raíces que quedan ahí es la principal fuente porque es materia orgánica que se acumuló en la parte de la raíz gracias a la fotosíntesis que vimos que dentro de los, por así decirlo, insumos que requiere es carbono, ¿verdad? O dióxido de carbono que está en la atmósfera, ¿verdad? Y lo acumuló por medio de las raíces, ¿verdad? Entonces, estas raíces que fueron sacrificadas quedan en el suelo, ¿verdad? Y este acúmulo de raíces en el tiempo, pues es una cantidad de carbono orgánico que se va acumulando, ¿verdad? En un principio es materia vegetal, ¿verdad? Que quedó por ahí gracias al efecto de los microorganismos que están ahí en el suelo, pasa de un material vegetal a materia orgánica y a compuestos más sencillos que al final es el carbono orgánico que queda acumulado en el suelo, ¿verdad? Posteriormente, continúa el ciclo, el animal sale de la pastura, ¿verdad? Y quedó esta pastura consumida, defoliada, y quedó una densidad de raíces relativamente, entre comillas, pobre, ¿verdad? Y igualmente en el tiempo, como vemos en la figura 2 y 3, en el periodo de descanso, nuevamente se va acumulando, gracias a la fotosíntesis, se va acumulando nuevamente biomasa aérea y también va aumentando la densidad y profundidad de las raíces en el tiempo, ¿verdad? Y así sustantivamente en cada uno de los ciclos de pastoreo, así en cada rotación se acumula biomasa aérea y también a nivel de raíz, pasa al ganado, de folias a pastura, la planta genera esa ruptura de las raíces, se acumulan esas raíces en el suelo, se acumula carbono orgánico en el suelo, en el tiempo, nuevamente se recupera la pastura y así en cada ciclo de pastoreo, ¿verdad? Ahora bien, ya sabemos que se da ese proceso de fijación de carbono por medio de esas raíces que quedan acumuladas por ahí, ¿verdad? En el suelo después de cada rotación. Una pregunta típica que nos hacen los productores, ¿verdad? En este tipo de charlas es, bueno, ¿y cuánto carbono puede fijar mi finca? Eso es un poco variable. Depende mucho de, por ejemplo, la fotosíntesis, ¿verdad? Si estamos en una zona en la que el periodo de fotosíntesis es mayor o más fuerte, pues ese proceso de acumulación de biomasa por parte de la planta va a ser más acelerado, ¿verdad? También depende de la cobertura vegetal y de la diversidad de especies. Por ejemplo, si es especies nativas como la tana, por ejemplo, tienen una densidad de raíces relativamente más escasa que, por ejemplo, especies como las braquiarias o el panicum, que tienen una densidad y profundidad de raíces mucho mayor, ¿verdad? Depende también la cantidad de carbono que se pueda fijar en la finca, depende del pastoreo. Ya vemos que, bueno, ahora lo vamos a ampliar un poquito, pero tiene muchísimo que ver la gestión de que se haga del pastoreo con la acumulación de biomasa, porque por ejemplo ya vemos que es indispensable un periodo de descanso, ¿verdad?
tenemos una finca en la cual no respetamos ese periodo de descanso, que ahora vamos a ver, es una de las leyes del pastoreo Bazán, pues esa acumulación de biomasa se puede ver comprometida, ¿verdad? También, ¿de qué depende la cantidad de carbono que se pueda fijar? Depende de la fertilidad del suelo, porque a su vez la fertilidad del suelo va a repercutir también, digamos, en el desarrollo vegetativo de la planta, y no solo vegetativo, sino también a nivel de raíz. Y también depende de la microbiología del suelo, ¿verdad? Porque ya vemos que los microorganismos juegan un papel importantísimo en pasar de ese material vegetal a compuestos más sencillos como carbono orgánico. ¿Qué otras prácticas podrían ayudarnos a acumular carbono? Bueno, una correcta rotación de apartos, la implementación de cercas vivas, una muy buena división, ¿verdad? Que permita también a su vez hacer una buena gestión del pastoreo, una mejora de pasturas, sistemas silvopastoriles, ¿verdad? Que también incorpore árboles que a su vez estos, la materia orgánica que puedan producir, se va a ir acumulando en el suelo. Y también depende un poco de la génesis del suelo, ¿verdad? Que del origen que dio, o más bien la roca que dio origen a ese suelo, ¿verdad? Como vemos, muchas de estas prácticas son también incentivadas por el NAMA Ganadería, del Ministerio de Agricultura y Ganadería, que, digamos, tienen que ver mucho con estas prácticas, ¿verdad? Con la parte de gestión correcta de las pasturas, y también la incorporación de ciertas prácticas que son benéficas, como por ejemplo la incorporación de cercas vivas, ¿verdad? Por eso es que también nos hemos aliado con la gente del MAC, ¿verdad? Especialmente en esta iniciativa del NAMA Ganadería, porque es muy afín, ¿verdad? El incentivo de todas estas prácticas en las fincas ganaderas que tienen que ver también con la parte de acumulación de carbono en el suelo. Y bien, esta no es una charla relacionada a la aparte de que es un tema que me gusta mucho, la parte de gestión de pasturas, pero es importante recordar un poquito estas leyes del pastoreo Bazán, ¿verdad? Especialmente voy a enfatizar en estas que tienen que ver con la acumulación de biomasa. La primera es, por ejemplo, la ley del tiempo de reposo, ¿verdad? La primera ley del pastoreo racional Bazán, ¿verdad? Que dice que el pasto necesita suficiente tiempo de reposo para acumular reservas y alcanzar su máximo crecimiento. Eso lo veíamos en la imagen 1, 2 y 3, ¿verdad? De las filminas anteriores, en donde veíamos que en el tiempo de descanso es cuando esa pastura va acumulando biomasa, ¿sí? Eso es lo que nosotros vemos. Pero lo que nosotros no vemos también es esa reposición de las raíces, ¿verdad? Muchas veces entre comillas, no valoramos ese esfuerzo que hizo la pastura en sacrificar esas raíces para generar un rebrote, ¿verdad? Y eso tiene mucho que ver también con esta segunda ley y la cuarta, que es la ley de ocupación corta, que de forma resumida dice que los animales deben permanecer en un potrero lo suficientemente corto para que no vuelvan a comer ese rebrote. Y la cuarta ley dice que ojalá no mayor a 3 días. ¿Por qué es que no se debería comer ese rebrote? Porque bueno, es lo que vimos anteriormente, la planta hizo un esfuerzo de sacrificio de las raíces para generar ese rebrote, ¿verdad? Y si nosotros llegamos y dejamos que el animal se coma ese rebrote, de la planta hizo un esfuerzo para el rebrote, ¿verdad? Y viene el animal y se lo comió al traste, ¿verdad? Con ese esfuerzo que hizo. Va desgastando la pastura. Eso también muchas veces a uno de los productores le preguntan, ¿y qué puedo yo hacer para aumentar la biomasa que se produce? Bueno, empecemos por aquí, ¿verdad? Más que empezar por meter fertilización nitrogenada o algún otro, empecemos por tratar de respetar estas leyes del pastoreo que también tienen mucho que ver con el vigor de la pastura, ¿verdad? Con que crezca de manera sana y no desgastada, ¿verdad? Entonces, bueno, esta segunda ley es por ahí, ¿verdad? Y la cuarta ya la vimos, que es una ocupación no mayor a 3 días. Y esta tercera ley tiene que ver con el rendimiento máximo, que bueno, ya se aleja un poquito de la temática, pero es que los animales de mayor requerimiento pastoreen primero y seguido puede ser animales que tengan un requerimiento no tan alto como las de mayor producción. Por ejemplo, puede ser las vacas que están en lactancia que pastoreen primero y después un repaso de las novillas o las vacas secas, ¿verdad? Pero en general, la principal idea que quería transmitir acá es la importancia del periodo de descanso también y del periodo de ocupación, ¿verdad? Para mantener el vigor en la pastura y también la reposición de las raíces y la reposición, por supuesto, del área foliar. El agro y más. Ya regresamos.
La cadena cárnica bovina genera más de 60.000 empleos de forma directa e indirecta. Es el mayor poseedor de bosque privado del país y produce carne sin deforestación para consumo del país y exportar. El sector ganadero bovino nacional es un tesoro de Costa Rica para el mundo. Así es la carne de res de Costa Rica. Somos los primeros gracias a ti. Gracias a la preferencia de millones de clientes satisfechos, el batido de Herbalife Nutrition se ha convertido en el número 1 en el mundo para el bienestar. Un logro que nos enorgullece y refuerza nuestro compromiso de seguir llegando a cada vez más hogares. Hay muchos sabores esperando por ti. Elige tu favorito. Consúltenos al 8910-0079. 8910-0079. Señor productor, el uso de los equipos de protección personal en la aplicación de plaguicidas es una buena práctica agrícola. Cuide su salud y la de sus trabajadores utilizando el equipo de protección personal cada vez que estén en contacto con plaguicidas. Estos equipos deben almacenarse en un lugar adecuado y libre de contaminantes. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Le invitamos a incorporarse a los grupos de WhatsApp oficiales de su respectiva región. Debe enviar nombre completo y cantón donde está su finca, zona norte y valle occidental, valle central, Los Santos, Turrialba, Pérez Celedón, Cotobruz. Cuando profesionales en medicina veterinaria supervisan la salud de su mascota, previenen que su animal se enferme, manteniendo un ambiente sano y menor riesgo de que transmita enfermedades a su familia. Una mascota saludable tiene el carnet de vacunas y desparasitación al día. Además, recibe atención médico-veterinaria cuando lo necesita. Mascotas, ambiente y personas estamos relacionados. Por eso nos cuidamos como una sola salud. Un mensaje del Gobierno de la República, MINAE, SENASA y el Colegio de Médicos Veterinarios de Costa Rica. Continuamos, el agro y más. Gracias por mantenerse en sintonía a través del programa de emisoras culturales del ICER, a lo largo y ancho de nuestro país, del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica ICER, saludando muy especialmente a nuestros amigos de Buenos Aires, de Punta Arenas, de La Cruz, Malecu, Telire, Talamanca también, la zona de Los Santos, por supuesto La Cruz, Nicoya, Upala, Los Chiles y por supuesto Radio Cultural de Puriscal, que siempre nos permiten a través de la magia de la radio llegar hasta sus hogares a través de los micrófonos de estas emisoras culturales. También a quienes nos ven a través de Canal 53 de Conexión Victoria, mil gracias por siempre estar con nosotros semana a semana. Esta semana tocando este tema sobre lo que es este programa de bonos voluntarios de captura de carbono. Bueno, ¿en qué consiste el proyecto? ¿Cómo se mide esta captura de carbono en nuestras fincas, en nuestros sistemas productivos? Y bueno, tal vez para muchos lo más importante, ¿cómo se paga este proceso? Bueno, en esta segunda parte de su programa agropecuario vamos a conversar sobre esto, agradeciendo profundamente al ingeniero Isaías Gómez, quien es proyectista de la Corporación Ganadera Nacional, por esta importante información, y por supuesto también a los miembros de la empresa Bomitra, que muy amablemente nos están brindando esta información para todos ustedes. El agro y más. Ahora bien, bajo todo este contexto, vemos que hay un proceso de fijación de carbono que, como lo vimos, es gracias a las raíces que la planta sacrifica para el rebrote, precisamente, ¿verdad?, de la pastura. Vemos que es importantísimo la gestión del pastoreo porque este descanso nos permite la reposición, precisamente de esas raíces que fueron sacrificadas, y también el acúmulo de biomasa que nos permiten a la vez alimentar el ganado, ¿verdad? Y bajo todo este contexto, muchas veces las fincas, pues ya hay muchas fincas que hacen esto, ¿verdad? Ya que tienen una buena gestión del pastoreo, que tienen una buena rotación y demás. Entonces se va generando un acúmulo de carbono orgánico en el suelo, que en este caso el proyecto lo que busca es generar un modelo de pago por ese carbono que ha sido fijado en las fincas ganaderas. Y ya en esta parte, por ahí le cedo a Fabián, que tal vez nos vaya explicando un poquito más de este modelo, ¿verdad? Que se basa en esto que mencionamos al inicio, ¿verdad? En ese carbono que se va fijando en el tiempo gracias a la buena gestión del pastoreo.
Fabián, no sé si por ahí tienes el micro encendido. Bueno, de acuerdo. Bueno, primero, un gusto compartir este espacio con ustedes. Gracias a nuestros socios de Corfoa por generar estos momentos para poder compartir cómo son los avances y un punto de qué se trata todo este proceso de monetización de las buenas prácticas ganaderas y captura de carbono en suelo. Bueno, para entender quiénes somos todos los que formamos parte de esta iniciativa. Bueno, Fundación Plan 21 es una organización de Argentina que trabaja en América Latina hace más de 20 años. Somos socios de Bumitra, ahora voy a explicar, digamos, los roles que tiene cada una de las organizaciones. Bumitra es una empresa americana que se especializó en la medición de la captura de carbono en suelo con este esquema que ahora lo voy a explicar con un poco más de detalle. Y a su vez Plan 21 tiene como socio en Costa Rica, entendemos al mejor especialista en el tema, que es la Corporación Ganadera, Corfoga, que nos acompaña en todo este trabajo de campo, todo el gran trabajo que hace Isaías liderando al equipo de Corfoga. Bueno, aquí me acompaña Sofía, digamos que de nuestro lado es la coordinadora de nuestro programa de Agricultura y Ganadería Regenerativa, que trabaja mucho el tema de la tecnología para la implementación de buenas prácticas y ahí estamos nosotros en varios países trabajando con una herramienta tecnológica que acompaña a este proceso de Bumitra y que se llama IBI y que tal vez algunos de los presentes han tenido buena oportunidad de conocerla porque hemos trabajado mucho en Costa Rica en los inicios de este proyecto que ya tiene unos 4 o 5 años de trabajo en América Latina y que no voy a profundizar aquí porque lo que importa es justamente el trabajo que hacemos junto a Bumitra y a Corfoga ahí en Costa Rica. Plan 21 como organización es socia de Bumitra, no solo en Costa Rica, sino también en Argentina, Uruguay y ahora estamos iniciando en Colombia, que son países donde estamos desarrollando junto a Bumitra estos proyectos de medición satelital de captura de carbono en suelo. La mayor parte de las hectáreas en el mundo, para entendernos y ver escala, que están dentro de procesos para la emisión de créditos de carbono, con estas tecnologías están, digamos, bajo el paraguas de la metodología de Bumitra. Esto largamente, digo, son miles y miles de hectáreas en distintos países. Bumitra tiene proyectos en México, que son los más antiguos, en el Cono Sur, que incluye Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, en Colombia, que tiene uno de los proyectos más grandes, que se está empezando a implementar desde el año 2025, y Costa Rica, digamos, que es otro de los países donde se está trabajando. Después tiene proyectos en África, en la India, no siempre ganaderos, pero esencialmente los más importantes son de ganadería regenerativa, porque obviamente la buena práctica en agricultura también, básicamente Bumitra, la especialidad de Bumitra es justamente esto, digamos, medición satelital de la captura de carbono en suelo, también mide, digamos, nutrientes, mide humedad en suelo, esto es bastante habitual por otros proveedores también, y a través de un modelo de inteligencia artificial que ya tiene mapeado todo el planeta, digamos, porque hay información suficiente como para poder con ese modelo de inteligencia artificial transformar esas mediciones en, digamos, genéricas, en mediciones precisas de carbónico orgánico del suelo y transformarlo eso en lo que importa para un crédito que es el CO2 equivalente. Este es el modelo, en definitiva, de muestra que tiene, y esto es importante decirlo, un nivel de precisión contrastado contra las medidas de laboratorio del orden del 95%. Y esto es así porque como este proceso está, digamos, son proyectos que están registrados en BERRA, están bajo los procesos de auditoría, obviamente, de este organismo, antes de la emisión de los créditos. Entonces, cuando se hacen las auditorías, ahí se toman muestras, se hacen, digamos, las mediciones y se contrastan estas mediciones contra lo que nos está diciendo el satélite y el modelo de inteligencia artificial. Entonces, básicamente, Bumitra, la especialidad de Bumitra es medir con precisión la cantidad de carbono que se va fijando en suelo, sean suelos ganaderos o agrícolas,
pero esencialmente los grandes proyectos y la mayor cantidad de hectáreas bajo el modelo Bumitra son ganaderos en los continentes ya que les he mencionado, en Asia, en África, en América, y transformar eso a través de la verificación de Berra en un crédito de carbono que puede, dentro de lo que son los mercados voluntarios, y ahí sí hay una distinción entre los mercados voluntarios y los regulados, poder comercializarse para justamente compensar huellas de carbono de empresas, de organizaciones que tienen que, de alguna manera, suplir aquello que no pueden reducir, digamos, por las mejoras de los procesos y demás, y deben compensar a través de la compra de créditos. Siguiente, si quieren. Sofi, no sé si vos querías agregar algo, que tenías la mano levantada o... Sí, quería solo agregar que es muy interesante esta innovación en la forma de medir el carbono, porque esto facilita mucho más los procesos justamente de evaluación de este carbono que anteriormente eran netamente físicos y de laboratorio. Entonces, es una gran oportunidad en realidad para poder validar el carbono que estamos acumulando por nuestras buenas prácticas. Sí, y para tener una idea, los créditos y la confiabilidad de todo el proceso, ¿no? En el caso de México, que son los proyectos más avanzados, fueron los primeros, digamos, proyectos ganaderos de Bumitra en América, esos ya han cumplido todo el proceso de Berra. Incluso los créditos ya han sido precomprados por organizaciones, es decir, los ganaderos ya han recibido pago por esos créditos porque todo el proceso se ha cerrado. Incluso es interesante este ejemplo para mí. Bumitra fue ganador del Earth Prize hace un par de años, que es uno de los premios más prestigiosos, digamos, ambientales, si no el más prestigioso. Estuvieron un año bajo la auditoría de Deloitte, digamos que fue, visitó los proyectos, entrevistó a los ganaderos, revisó todas las metodologías. Vamos, estuvo un año, Deloitte, que es una empresa muy importante que tiene obviamente como principal prestigio el de poder hacer esas auditorías, en este caso para el premio. Y finalmente Bumitra ganó ese premio tan prestigioso en el rubro de cambio climático por su innovación. Y curiosamente quedó tan convencida Deloitte de la precisión y de todo, digamos, la transparencia del proceso, precompró créditos para compensar su propia huella el año pasado, el 2025, digamos, confiado en que este tipo de créditos, que también vale la pena aclararlo, no todos los créditos de carbono no son un commodity, no tienen un precio único, no son todos iguales, depende de cómo se ha hecho la captura, depende, digamos, la estabilidad de ese proceso, depende de la adicionalidad, depende de una cantidad de factores. Algunos son más confiables que otros. Los créditos de captura de carbono en suelo son un tipo de crédito muy costo eficiente y muy bien ponderados por los mercados, ¿no? Entonces, este ejemplo de Deloitte es muy interesante para contarles a ustedes, digamos, cómo ve, digamos, aquellos mercados voluntarios, justamente, por fuera de los regulados en principio. Igual también hablaremos del tema de los regulados y cómo Bumita está trabajando en esos mercados. ¿Cómo ven a este proceso tan innovador, digamos, de medición de captura del carbono en el suelo? Siguiente, por favor. Esto hay que tomarlo con pinzas porque obviamente depende de dinámicas de países, dinámica de organizaciones y demás, pero básicamente los procesos, digamos, de desarrollo de un proyecto de Bumitra en un país o en una región, digamos, bueno, hay un desarrollo, digamos, de proyecto piloto, digamos, donde se hace, digamos, con información que ya se tiene y se hace un monitoreo de esos campos y se confirma cuánto carbono nos estaban dando las mediciones clásicas de laboratorio, digamos, que ustedes bien conocen, de cantidad de carbono orgánico en suelo y dióxido de carbono equivalente, respecto de las mediciones que están dando los satélites. En Costa Rica se hizo
y fue sumamente interesante. Esto lo hicimos, digamos, también con acompañamiento del MAC, digamos, que nos dio información y trabajando con la gente de Nama Ganadería. Y fue súper interesante ver cómo se produció un match entre las mediciones que nosotros estamos produciendo y las que tenían ya de campo anteriormente, sin que nosotros conociéramos esos valores desde ya, ¿no? Así que eso fue muy interesante. Luego ya, y esa es la etapa en la que estamos en este momento en Costa Rica, desde el año pasado, liderada por Corfoga, estamos desarrollando el proyecto propiamente dicho, digamos, y parte de los objetivos, obviamente, de esta reunión es que ustedes lo conozcan, que ya estamos ahí con una cantidad importante de productores que se han sumado al proceso. Y que se trata, y ahora vamos a ver, digamos, de qué manera bueno, de expresar la voluntad de hacerlo, digamos, firmar un contrato que tiene que ver justamente con esta adhesión al proceso y que tiene ciertas características que ahora vamos a contar. Bueno, a partir de ahí hay todo un monitoreo que se hace, digamos, permanente. Cada cierta cantidad de días se vuelve, digamos, a recalcular la cantidad de carbono y se va haciendo, digamos, una proyección. También se mide, como les decía, a través de esa plataforma a las que el ganadero tiene acceso, por supuesto, la humedad del suelo, del polígono que está bajo el proyecto, que no necesariamente es todo el campo, sino aquel donde se está desarrollando la actividad ganadera propiamente dicha. Y luego vienen las auditorías. Hay una auditoría que tiene que ver con la retroactividad, que también es algo interesante, que está considerada, digamos, en el proyecto que ha sido presentado a Berra, y que tiene una cierta retroactividad, digamos, en el caso de Costa Rica llega hasta el 2022, si no me equivoco, y de esas auditorías, digamos, se verifican. Por supuesto que lo que se está planteando, si este es el polígono ganadero, realmente es el polígono que está bien. Les decía entonces que entonces ahí se producen las auditorías y se verifica, digamos, todo lo que se ha planteado, lo que se ha subido a la plataforma, se puede pedir alguna información adicional. Nosotros, por ejemplo, aquí en Argentina, en el proyecto que tenemos en la Patagonia, que son unas 50.000 hectáreas, solamente, digamos, de Plan 21 como socio. Aquí hay también otros proyectos con otros socios, o sea, acá hay muchas más hectáreas dentro del proyecto que es el del Cono Sur, que incluye Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. En principio, aunque lo fuerte, digamos, se está desarrollando aquí y en Paraguay. Y en esas hectáreas, obviamente estamos en un proceso ya de auditoría para retroactividad y se pide información adicional que los auditores necesitan ver, bueno, y se presenta esa información, que no es ninguna información que no puedan tener ustedes disponible por la propia operatividad, digamos, de cada una de las fincas. Y luego, digamos, más allá insisto, tomen estos meses con pinzas, porque obviamente las dinámicas, incluso las auditorías, cuánto tardan, la disponibilidad de los auditores de Berra, etcétera, puede extenderse un poco más, pero en definitiva, una vez que se cumplen los ciclos de los proyectos, los ciclos anuales, y se ha verificado y se ha producido realmente una captura de carbono, o sea, ha habido un aumento del stock de carbono en el suelo en base anual. Entonces, si esto se verifica en un punto, aprobado esa cantidad de dióxido de carbono equivalente para cada finca, entonces se podrán emitir los créditos de carbono. Es interesante porque esta metodología permite y ha democratizado mucho la posibilidad de que se sumen campos, porque tiene una precisión que puede trabajar con una hectárea perfectamente. Es decir, no se hacen promedios. La cantidad de carbono fijado no es el promedio de la mía y del vecino, digamos, o de la microrregión o de la macrorregión. No. Es la cantidad de carbono preciso que hubo en ese polígono por la implementación de buenas prácticas por parte de ese productor en particular. Entonces ahí hay una precisión muy grande respecto de el pago por el servicio ambiental
que corresponde por el esfuerzo de cada uno de los ganaderos. Bueno, distribución de los ingresos, que es importante, seguramente es una pregunta. Para el productor llega el 55%. Hay un 20% del total de lo que se verifica que queda en stock, digamos, como un stock en berra, que es una garantía por las posibilidades de que haya pérdida de carbono, que haya, digamos, algún inconveniente con algunos campos. Entonces, eso queda retenido, no va al mercado, no es que alguien lo monetiza, queda como un stock, es parte, digamos, del proceso. El 55% de ese restante va al productor, el 25% a Bumitra y el 20% a los socios, en este caso Plan 21 y Corfoga. Y de ese 20%, es importante destacarlo, hay una parte, un 25%, que va a un fondo de carbono, que se va a armar específicamente cuando se empiecen no solo cuando se empiecen a cobrar los créditos, porque la idea de ese fondo es también financiarlo con otros fondos adicionales, para que se pueda apoyar a los productores en Costa Rica, es específico para Costa Rica, para la implementación de proyectos pilotos, digamos, buenas prácticas, capacitaciones y demás. Y eso estará administrado ahí en Costa Rica y liderado por Corfoga. Es importante decir que no hay ningún tipo de costo, aquí no hay ningún tipo de costo para incorporarse al proyecto de Bumitra. Si un ganadero lo quiere hacer, es voluntario, lo puede hacer y puede salir cuando quiera del proyecto. Entonces esto no es algo que tenga una erogación. El pago, toda la tecnología, la inteligencia artificial, todo el trabajo, nosotros llevamos todo el proceso, digamos, también en las plataformas y demás. Corfoga hace todo el trabajo de campo en el caso del proyecto de Costa Rica. En otros países tenemos modelos similares también con otros socios locales. Todo ese proceso se paga cuando se cobran los créditos, no tiene que poner ni un centavo el productor en ningún momento del proceso. Y otra cosa importante, solamente vemos carbono en suelo. Aquí no comprometemos nada que tenga que ver con el carbono forestal, por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí lo único que se ve es el carbono en suelo. No hay un compromiso de quedarnos con algo o una parte de lo que sería otro pago por servicio ambiental. No, de ninguna manera. Incluso, les digo, se está trabajando en incorporar un pago adicional, en eso se está trabajando, por biodiversidad. Entonces, que haya un plus no solamente por la captura de carbono en el suelo, sino por el aumento de la biodiversidad que está, digamos, en proceso. Digamos, no está todavía totalmente aprobado, pero está en proceso, digo, pero no hay aquí un compromiso de ningún otro pago por servicio ambiental, que queda libre para el productor, no lo compromete en absoluto. Es muy importante destacar esto, porque solamente Bumitra se compromete y se asocia de alguna manera con el productor en el tema de la captura del carbono en suelo. En este caso, para este proyecto, en suelos ganaderos. El agro y más. Ya regresamos. Señor productor, cumplir con los límites máximos de residuos de plaguicidas es una buena práctica agrícola. El Servicio Fitosanitario del Estado realiza muestreos y análisis de residuos de plaguicidas en vegetales que se producen en el país y en los que se importan, con el objetivo de proteger la salud de los consumidores. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. La carne de res es más que bistec. En sus parrilladas y cualquier receta busque cortes delgados, cortes gruesos, con grasita o sin grasita. Hay para todos los gustos. Pero si busca calidad, busque carne de res de Costa Rica. Carne de res de Costa Rica. Señor caficultor, durante el periodo lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas, bandolas, tallos, raíces y frutos. Es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización. Se debe considerar la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada. A mayor cosecha, se deberá aplicar más fertilizante. Una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos, la producción y la calidad del grano. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. Hoy
quiero compartir muchas cosas, como compartir bienestar para los que buscan un cambio positivo, o compartir energía para los que buscan rendir más en su día a día, nuevas sensaciones para los que buscan salir de la rutina. Hoy quiero compartir satisfacción para los que buscan estar cada vez mejor. Nutrición Herbalife para una vida mejor. Consúltenos al 8910-0079, 8910-0079. Continuamos, el agro y más. Continuamos en su programa Agro y Más. Gracias por mantenerse en sintonía con nosotros a través de radio, televisión, usted que esté en su hogar, en la comodidad de su hogar, a usted que viene quizás en carretera aprovechando ese tiempo tal vez de las presas o aprovechando esos espacios libres que usted muy bien nos está invirtiendo con temas de capacitación del sector agropecuario nacional y regional. En esta tercera parte de nuestro programa vamos a hablar, a profundizar sobre este proyecto de bonos voluntarios de captura de carbono en fincas ganaderas, para que usted conozca más sobre este tema. Importante que todo tipo de proyectos pues tiene una normativa, una letra pequeña que es importante tener claro, y también preste mucha atención a que seguramente usted durante este programa pues tiene algunas consultas, y bueno, muchos de las personas que han participado en estos webinars, en estos procesos de capacitación virtual, también han tenido consultas. Entonces en esta tercera parte vamos a tratar de aclarar algunas de las consultas más frecuentes, las preguntas más frecuentes que se tienen en estos procesos de capacitación. Así que preste mucha atención, que muy posiblemente una de esas consultas que usted tenga sea una de las que se va a contestar a través de este periodo de consultas en este su programa Agro y Más. El agro y más. Bueno, algunos puntos importantes a tomar en cuenta, Sofi. Cuando vos lo creas conveniente, podés hacer alguna aclaración que llevas adelante este proceso. Los requisitos: hay un contrato, digamos, que con mucho gusto está disponible a través de Corfoga para los interesados. Título de propiedad, obviamente algunos documentos que son necesarios. Disponibilidad para brindar información, porque como yo les decía, cuando vienen las auditorías, por ejemplo, además de que para subir la información a la plataforma tenemos que subir toda la documentación, entonces necesitamos la disponibilidad de los productores, documento de identidad, un plan de manejo. Costa Rica es un país donde sabemos que están mucho más avanzados que el resto de América Latina en general en sostenibilidad, y particularmente en el caso del campo, en la producción agrícola y ganadera en particular. Por lo tanto, sabemos que con el crecimiento del NAVA ganadería y demás, temas como planes de manejo, digamos, pastoreos rotacionales, digamos, expresados en planes concretos, seguramente muchos tienen, y si no, por supuesto, digamos, hay un acompañamiento por parte de Corfoga para poder mejorar esa parte. El polígono de trabajo hay que definirlo muy bien, y en eso se trabaja con Corfoga para que se puedan ahí ya ir separando aquellas zonas que, si bien forman parte de la finca, no son zonas que van a estar bajo el monitoreo satelital. Y ese pulido inicial es muy importante, y ahí acompañamos para hacerlo y armar el polígono, para luego evitar idas y vueltas, digamos, cuando vienen los procesos de auditoría, porque de nuevo, el carbono que se fije en suelo solamente va a importar, y nos vamos a dedicar al carbono capturado en el suelo ganadero, donde hay realmente producción, donde entra el animal, digamos, y entonces, a partir de las prácticas que se generan, hay una acumulación en real de carbono en suelo. Algunos puntos adicionales. No es relevante el tamaño de la finca. La capacidad que tiene, la precisión que tiene, digamos, la tecnología satelital hace que pueda ser fincas muy pequeñas. Obviamente, en el caso de Costa Rica, digamos, por la naturaleza productiva, por la matriz productiva agrícola, ganadera que tiene, los campos suelen ser más pequeños. Nosotros, por ejemplo, como les contaba, trabajamos de golpe con un par de campos que ya entre ambos juntan 50.000 hectáreas en Patagonia. Son digamos, producciones muy extensivas, ¿sí? Pero el caso de Bumitra, que permite trabajar, digamos, con Masái en África, por ejemplo,
en pequeñas fincas, lo estamos viendo también en Colombia, digamos, donde se está empezando a avanzar un proyecto súper lindo incluso, digamos, con comunidades indígenas, en producción ganadera, agrícola en general. Pueden ser pequeñas parcelas porque la tecnología lo permite y, de nuevo, no hace promedios. Es lo que ese polígono ha capturado con un nivel de precisión altísimo, ya verificado contra laboratorio, digamos, en muchísimos casos. No se mide carbono de bosque ni cultivos, es solamente el suelo ganadero, no se requiere pago para ingresar de ningún tipo, no es restrictivo con otro pago por servicios ambientales, como he mencionado, si es por el tema de agua, de conservación, o forestal, pueden seguir perfectamente. Ahí no hay ninguna restricción ni interesa meterse en esa parte que puede ser una parte del ingreso, digamos, del productor. Solamente la captura de carbono en el suelo ganadero. Debe ser propietario, sí, eso es importante para poder garantizar la continuidad del proyecto. No, después yo solo Siguiente, por favor. contarles en la parte Dale. ya operativa que no es nada difícil, realmente ha sido un proceso sencillo, es simplemente recopilar esta información y nosotros nos encargamos justamente de subirla a las plataformas, de mantener la comunicación tanto con Bumitra como con el ente certificador cuando sea el proceso, de acompañarlos también en ese proceso. Entonces, eso también es importante porque es un proceso en el que siempre van a tener un acompañamiento en todo momento, desde la inscripción hasta la verificación. Bueno, algunos aspectos adicionales. Las mediciones son anuales, digamos, los créditos se emiten, digamos, por procesos, digamos, que tienen una duración anual. El pago se basa en la adicionalidad del carbono generada. Digo, hay una línea de base y a partir de esa línea de base, lo que se haya aumentado la de captura de carbono es lo que se monetiza, ¿sí? Y esto es interesante para tenerlo en cuenta y yo lo suelo mencionar. Los productores que están implementando buenas prácticas, no importa si es con Bumitra o con otra organización, yo lo que les sugiero es que si están realmente generando captura de carbono en suelo, o creen que están generando captura de carbono en suelo, o tienen la evidencia de laboratorio, por ejemplo, de que están generando una captura efectiva de carbono en suelo, entren en algún proceso de monetización, porque la línea de base se les va corriendo para arriba. ¿Sí? Entonces, yo les sugiero que lo consideren este punto como un punto muy importante, porque lo que van a medir no es el stock de carbono, sino la cantidad de carbono que se ha fijado a partir de una determinada línea de base. Se reconoce una retroactividad desde el 2022, en el proyecto de Costa Rica está considerado, y eso se hará a partir de una auditoría que posiblemente estemos en el primer semestre de este año haciendo. Para poder verificar con los datos históricos y los datos y algunas evidencias básicas y alguna información adicional, ver si se puede considerar una retroactividad por la cantidad de carbono que se pudo haber acumulado en ese periodo. No implica prenda, hipoteca, ningún tipo de gravamen o limitación sobre la finca o sus bienes, se vende cuando lo tienen que vender, se avisa, si el siguiente propietario quiere seguirá, hará un nuevo contrato, porque obviamente es otra persona física o jurídica diferente, pero no tienen ninguna limitación al respecto. Podrán leerlo en el contrato y verán, y obviamente ahí estaremos muy anuentes a tener reuniones individuales o grupales para poder sacarles las dudas que ustedes tengan al respecto, además de que, bueno, Isaías y su equipo están a disposición permanente para aclarar estas dudas. Nosotros, por ejemplo, en febrero vamos a estar allí y con gusto podemos tener reuniones individuales. A fin de febrero estaremos visitando Costa Rica. Bueno, proceso de inscripción. Aquí creo que podríamos hacer un mix entre lo que puede contar Isaías de proceso de inscripción a través del promotor y lo que puede también aclarar Sofi respecto de la necesidad de documentación en general. Muy bien, ¿cómo es que se da este proceso de inscripción? Bueno,
Me pueden escribir a mi teléfono, ahora al final lo voy a proyectar, pero también para quien tenga la facilidad, en la página de Corfoga, www.corfoga.org, en la parte de programas y proyectos, el de captura de carbono, ahí viene parte de la información que hemos presentado en este webinar, y también viene el enlace para la inscripción, ¿verdad? Que se puede hacer a través del enlace y a través de ese código QR. Eso lo va a enviar a un formulario que les va a solicitar algunas preguntas básicas, como nombre del productor, cuánta área de pastoreo aproximadamente es, dónde se ubica la finca, en general, ¿verdad? Preguntas un poquito básicas al respecto. Después de ahí les hago llegar el contrato, el cual con calma y detenimiento lo revisan, si les parece, lo llenan, lo firman y me lo envían, y a partir de ahí abrimos el expediente, en el cual, posterior a ello, les vamos a ir pidiendo toda esta documentación que explicaba Fabián anteriormente, ¿verdad? El plano, la escritura, en fin, el plan de manejo, todo el resto de documentos que se requieren para ir completando para tener en tiempo y forma cada finca inscrita, ¿verdad? Porque veamos como cada finca como un proyecto, ¿verdad? Posteriormente, esto pasa a una etapa en la cual la finca, el polígono de la finca, es decir, el área donde se va a medir el carbono, se sube a una plataforma de Bumitra que va a ser en la cual se va a monitorear el carbono orgánico fijado en el suelo en el tiempo, y a partir del cual se genera el modelo de pago, ¿verdad? Por ahí un poco. Tal vez comentarles cómo venimos hasta ahora. Hemos estado promoviendo el proyecto y hasta el momento tenemos 68 productores inscritos, 2.500 hectáreas aproximadamente inscritas, y la primera auditoría se espera que sea entre marzo o abril de este año, por lo cual todavía se pueden inscribir si es que están interesados en participar, ya que igual todavía hay un tiempo para poder hacerlo. Eso es lo que les podía compartir yo, básicamente. Tal vez ahí para complementar un poco lo que decía Sofía, específicamente pensamos en finales de febrero ya como para cerrar inscripciones por ahí, porque tenemos que las fincas que se inscribieron de último y tal vez algunas que tienen algún documento pendiente por ahí, pues ir ordenando un poquito la información para la auditoría, precisamente, que es algo bastante estricto de revisión, ¿verdad? Por parte de Berra, que sería, por así decirlo, un tercero, como lo decía Fabián, que revisa todo el proceso y le da un check al proceso para la comercialización de esos créditos de carbono, que al final el crédito de carbono es 1 tonelada de carbono, básicamente. Bueno, tras esta experiencia que hemos tenido en el territorio promoviendo el proyecto, estas son las preguntas que normalmente surgen y que esperemos que se puedan responder. Lo que comentábamos anteriormente es que la figura puede ser una persona natural o también puede ser una empresa, una asociación, una cooperativa. Se puede participar sí o sí si es que son los propietarios de la finca. En este caso, un arrendatario no podría participar. Bueno, el tema de los costos, que también lo explicó Fabián al principio, si bien hay un estimativo de cuánto vale la tonelada de carbono en el mercado, es un mercado fluctuante, entonces puede ser que esté mayor o menor valor, dependiendo también el año, todas las variables que influyen en los mercados en general, ¿no? ¿Cuánto podría fijar mi finca de carbono? Esto también va a depender mucho, sobre todo, del manejo que hagan. Y creo que en esto están bastante empapados en general de las buenas prácticas que repercuten directamente en el aumento del carbono en el suelo. Como ya explicó Isaías al inicio, este proceso que queremos que se fomente, que es la bomba de carbono, sí depende de estas prácticas, de cómo hagamos nuestro manejo de pastoreo, de cómo fertilicemos y bueno, todas las prácticas que ya vienen trabajando tanto con Corfoga como con otros programas. Se puede modificar el área de medición de carbono. Sí se puede modificar siempre y cuando sea un área que esté correspondiente al uso ganadero. Esto también a veces puede generar un poco de confusión, entonces por ahí ustedes dicen, tengo un bosque en mi finca, en ese bosque no iría, estamos hablando solamente de zonas de pastoreo. Y esto es muy importante y también es lo que diferencia un poco de los otros programas que quizás se orientan mucho más
a justamente el carbono forestal. Entonces se puede participar en ambos, pero este está muy enfocado en la parte de suelo y especialmente ganadería. El contrato dura 10 años, que es otra de las preguntas también que se suelen hacer, ¿cuánto dura el contrato? Y el contrato, como ya se les explicó anteriormente, no limita ni la venta de la propiedad, ni tampoco limita que si ustedes, por ejemplo, quieran salir del programa, puedan salir libremente. Y bueno, eso básicamente son las preguntas más frecuentes. Es cuánto tiempo tarda para recibir el pago después de haberse inscrito a Corfoga. Sí, bueno, nosotros presentamos una línea de tiempo, pero que es muy relativa, porque depende de varios factores. El crédito, digamos, la emisión del crédito lo tiene que hacer Verra. Ahora, ¿puede suceder que haya precompra de créditos antes de que sean emitidos? Sí, y el caso de México es muy interesante. Incluso yo les comenté que hay también tenemos que hablar de dos mercados. Un mercado, el mercado voluntario, que es el de las empresas, ¿no? Voluntariamente una empresa dice, bueno, a mí me gusta este crédito, tengo confianza en este crédito, necesito, digamos, mostrarle a mis accionistas que yo he compensado mi huella de carbono, por lo tanto, compro esta cantidad de créditos. Es el ejemplo de Deloitte que les di, tan interesante, digamos, que a través de este conocimiento profundo que tuvo de todo el proceso Bumitra, decidió 2 años después comprar esos créditos de los proyectos ganaderos de México. También existen los mercados regulados. Bumitra, por ejemplo, trabaja con el gobierno de Singapur para poder acompañar lo que tiene que ver con la compra de créditos que hace ese país oficialmente. Es un mercado más regulado. Entonces, ese crédito que se hace entre países lo está haciendo con los créditos que se van a generar a futuro en Paraguay. ¿Por qué? Porque hay ahí una relación entre Singapur y Paraguay que han sido signatarios de un acuerdo conjunto, como el de Costa Rica que tiene con algunos países. Entonces, el proceso, no podemos tener una fecha concreta. Sí, habrán visto en la presentación que hablamos de más o menos 2 años, hace un poco más, entre el inicio del proyecto en México y los primeros pagos que tuvieron, que fueron precompras de los créditos, los productores de México. Esto para darles una orientación. Pero también, por ejemplo, en el caso de Argentina, que son proyectos más nuevos, ahora estamos terminando un proceso de auditorías y en ese proceso de auditorías tiene que ver con la retroactividad. Entonces puede haber, digamos, la posibilidad de acceder a algunos pagos un poco antes de lo que serían los ciclos completos de captura de carbono anuales y vinculados a la retroactividad. No podemos dar una fecha precisa, porque como dije antes, cuando veíamos la línea de tiempo, también depende de varios factores externos, y al ser un proyecto con una verificación y estar dentro del paraguas de Verra, también depende de tiempos, digamos, de esa organización, que maneja obviamente muchísimos proyectos en todo el mundo. Entonces, ahí puede haber, digamos, algunos tiempos que pueden ser un poquito más largos. Amigos, sin duda alguna, cada semana es un placer poder contar con ustedes, con su amable sintonía. A pesar de que no los conocemos a todos, sabemos que hay muchos que están ahí al otro lado de la pantalla o al otro lado del radio o de su teléfono, escuchando y viendo ese tipo de información. Gracias por su amable sintonía. Esta semana nuestro interés fue traerle un tema más moderno, una alternativa que se suma a esos pequeños ingresos que podemos tener en nuestras fincas, en este caso fincas ganaderas, con un proyecto muy innovador y que muy posiblemente, ya estuve conversando con nuestro colega, el ingeniero Isaías Gómez, vamos a profundizar un poco más sobre este tema para pues brindarles más información y que usted también tenga la oportunidad de capacitarse y tomar decisiones para ver si forma parte de este proceso que lidera Corfoga, Plan 21, obviamente la empresa Bumitra y el Ministerio de Agricultura y Ganadería mediante el fomento y la implementación de todo lo que son estas prácticas NAMA Ganadería en los sistemas productivos ganaderos de nuestro país. Un placer que nos hayan acompañado esta semana. Espero que la próxima semana nos puedan acompañar, contar con su amable sintonía.
Así que me despido. Soy su amigo el ingeniero Víctor Rivera, esperando que lo hayan pasado bien y que nos podamos ver y escuchar la próxima semana, si Dios lo permite. Hasta pronto. Las buenas prácticas agrícolas contribuyen a que el productor obtenga mejores rendimientos y sea más competitivo en un mundo que exige productos inocuos, libres de plagas y de buena calidad. Por eso es importante que el productor lleve un registro con todas las actividades que se realizan en la finca. Las buenas prácticas agrícolas nos benefician a todos.